Ha llegado la bendita hora del culto de la tarde del día de expiación. Esta tarde, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, podemos ver que Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y predicó el Evangelio diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos cuando el reino de los cielos se acerca? Ya que no podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento. Dios predicó el Evangelio del reino despertando a toda la humanidad, clamando públicamente: debéis arrepentiros de corazón. Hoy, entendamos claramente que el arrepentimiento y el Evangelio del reino tienen una relación inseparable. Cuando vemos el aspecto del cielo y de la tierra a nuestro alrededor, desde un punto de vista espiritual, podemos entender que la venida de nuestro Padre Celestial está muy cerca. Se están produciendo fenómenos meteorológicos inusuales, muchos de los cuales nunca habían tenido lugar en la Tierra. También han aparecido muchos brotes de enfermedades desconocidas. El COVID-19 es uno de ellos. Por todas partes están surgiendo enfermedades no determinadas que ni siquiera se habían reportado al mundo científico. Algunas de estas enfermedades son 100 de veces más mortales que COVID-19. ¿Por qué ocurren ahora tantas cosas que nunca antes habían ocurrido? No podemos dejar de preguntarnos esto. Tal como está escrito en la Biblia, Dios dice: ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo es que no distinguís en qué momento estamos? ¿En qué época estáis viviendo? Dios nos hace esta pregunta. Necesitamos ser perdonados de todos los pecados que cometimos en el cielo y en la tierra, guardando los mandamientos, decretos y leyes de Dios en la verdad del nuevo pacto. No debemos escoger si guardar o no alguno de los mandamientos, decretos y leyes de Dios. Tenemos que guardarlos todos. Cuando Saúl no siguió la palabra de Dios, ¿por qué Dios llamó a su acción desobediencia? Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y a todas sus posesiones. Pero Saúl solo destruyó a algunos de ellos. Perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado y se lo llevó. Saúl cometió un grave error. Cumplió el mandato de Dios solo parcialmente, pero informó a Dios como si hubiera hecho todo lo que se le había ordenado. Dios designó decenas de miles de normas para nuestra salvación en la verdad del nuevo pacto. No debemos guardar solo algunos mandamientos, pensando que hemos obedecido a Dios absolutamente. En cambio, debemos reflexionar siempre sobre nosotros mismos pensando: ¿he estado viviendo de manera completamente obediente a la voluntad del Padre y Madre? Primero veamos el libro de Primera de Juan, capítulo 1, para entender la enseñanza de Dios acerca de por qué debemos arrepentirnos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice que si nos consideramos sin pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cometimos pecados en el cielo y hemos cometido pecados incluso en esta tierra.
consciente o inconscientemente. A veces cometemos pecados, pero llegamos a olvidarlos fácilmente. Por eso Dios designó la fiesta llamada Día de Expiación. Al celebrar esta fiesta, Dios permite que todos nuestros pecados sean entregados al macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás, el que originalmente nos hizo cometer el pecado. No estamos en condiciones de decirle a Dios que no tenemos pecado. En cuanto al arrepentimiento, Dios ordenó a toda la humanidad que se arrepintiera mediante una parábola escrita en Lucas capítulo 15. Estudiemos esta parábola. En Apocalipsis capítulo 3 Dios dice, sé pues celoso y arrepiéntete. En Apocalipsis capítulo 2 Dios dice, arrepiéntete. Dios nos dice que nos arrepintamos a través de muchos versículos en la Biblia. Debemos arrepentirnos porque cometimos innumerables pecados en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Por tanto, hoy, entendamos primero lo que tenemos que hacer para arrepentirnos. Leamos juntos Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vayamos al versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo mismo se explica también en el versículo 10. Debemos arrepentirnos para ir al reino de los cielos. Por eso, el arrepentimiento se menciona en numerosos versículos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En pocas palabras, el arrepentimiento es convertir nuestros corazones de nuevo hacia Dios. Dicho de otra forma, el arrepentimiento es cuando nuestros corazones, que solían orientarse al mundo, vuelven a Dios. Veamos esto en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Vino a su padre significa que se arrepintió. Se fue lejos a una provincia apartada. Demuestra que se corrompió y cayó en el pecado. Mientras vivía una vida de pecado, finalmente se dio cuenta de que no había nada que pudiera obtener de ese tipo de vida, excepto aflicción, pobreza y dificultades. Fue entonces cuando empezó a pensar en su padre y en volver a su casa. Veamos el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Volver a su Padre significa apartarse de los caminos equivocados y cambiar su forma de vivir. Solo perseguía los deseos físicos, el placer, el desenfreno y los placeres del mundo. Se esforzó por obtener cosas terrenales de muchas maneras y formas diferentes. Sin embargo, volvió su corazón a su Padre, que representa a Dios en esta parábola. Mientras vivían en el libertinaje, derrochó todas sus posesiones. No tuvo tiempo de preparar nada para el mundo espiritual, porque solo gastó su tiempo en sus deseos mundanos. Acabó en una situación miserable, que no le permitía ni siquiera tener algo de comer. Más tarde se dio cuenta de la situación pensando: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Si sigo viviendo así, me moriré de hambre en este país extranjero. Tengo que volver con mi padre. Hermanos, tener la determinación de volver es arrepentirse. Al proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios nos hace saber que tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué hizo después de eso? La Biblia dice, comenzó a predicar el Evangelio del reino. El Evangelio y el arrepentimiento están estrechamente relacionados entre sí. Todos los decretos, reglamentos y leyes del nuevo pacto fueron preparados por Dios para que nos arrepintiéramos. La gente del mundo dice que no necesita guardar el nuevo pacto porque todo lo que necesita es la fe, no la ley. Sin embargo, todos los reglamentos, decretos y leyes del nuevo pacto que Dios nos ha dado son herramientas muy importantes de arrepentimiento, designadas por Dios, para que los pecadores celestiales se arrepientan y se aparten de los caminos que llevan a la destrucción. Cuando el hijo pródigo volvió su corazón hacia Dios, la Biblia lo describió como vino a su padre. La voluntad de Dios de llevarnos al arrepentimiento está contenida en la verdad del nuevo pacto. Confirmemos esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Veamos segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Envió mensajeros aquí y allá para entregar el mensaje: celebren la Pascua. Continuemos con el versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, ¿qué se les dijo que hicieran? Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Nuestro corazón estaba centrado completamente en las cosas del mundo. Sin embargo, a través de la Pascua, ¿hacia dónde se vuelve nuestro corazón? Nuestro corazón se vuelve a Dios. Como la Pascua tiene un significado tan profundo, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, lo primero que hizo para instar a la humanidad a arrepentirse fue predicar el Evangelio del reino. En otras palabras, comenzó a predicar las palabras de la verdad del nuevo pacto a todos los israelitas. Debemos recordar que todas las verdades del nuevo pacto que guardamos ahora son herramientas espirituales que nos permiten volver a Dios, es decir, arrepentirnos. En segundo de Crónicas, capítulo 30, en tiempos del rey Ezequías, cuando el rey escribió la carta que decía: volveos a Dios, ¿qué les estaba diciendo que hicieran? ¿No les dijo que vinieran a celebrar la Pascua? Guardar la santa fiesta de la Pascua es la manera de volver a Dios, lo que significa arrepentirse desde el punto de vista espiritual. Veamos juntos Malaquías.
Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué les dijo Dios que hicieran? Volveos a mí. El hijo pródigo volvió a su padre. El rey Ezequías le dijo al pueblo que volviera a Dios, y a través del profeta Malaquías, Dios nos dijo que nos volviéramos a Él. Cuando Dios nos dice continuamente, vuelve a mí, quiere decir, arrepiéntete, arrepiéntete. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este versículo Dios dice, volveos a mí a través de la ley del diezmo, volveos a mí a través de las ofrendas, volveos a mí a través de la Pascua. No es por eso que la verdad del nuevo pacto fue el primer mensaje que Jesús enseñó cuando predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, predicó el evangelio del reino. Hemos aprendido que el evangelio es el nuevo pacto. Jesús enseñó y proclamó la verdad del nuevo pacto. Cuando Dios vino a esta tierra, designó todos los decretos, reglamentos y leyes del nuevo pacto y nos permitió guardarlos. Sencillamente, todos los que guardan este pacto son personas que se han arrepentido. Y todos los que no lo guardan son personas que no se han arrepentido. Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen el Evangelio? Los que no obedecen el Evangelio son personas que no se han arrepentido. Son personas que no han vuelto a Dios. Volveos a mí a través de la Pascua. Volveos a mí a través del día de reposo. Volveos a mí a través del diezmo. Volveos a mí a través de las ofrendas. Cuando le preguntamos a Dios, ¿cómo nos volvemos a usted? Por favor, ayúdenos a saber cómo arrepentirnos. Dios respondió, volveos a mí a través de los diezmos y las ofrendas. Volveos a mí a través de la Pascua. Dios nos hizo saber cómo volvernos a Él a través del Evangelio. ¿Por qué las personas que no obedecen el Evangelio serán castigadas? Es porque no se están arrepintiendo. Desde el punto de vista espiritual, las personas que no se han arrepentido nunca pueden obedecer el Evangelio. No escuchan la voz de padre y madre. Es decir, no obedecen sus palabras. A través del libro del Apocalipsis, Dios nos dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y también en Mateo capítulo 4 dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este sagrado día de expiación, grabemos de nuevo en nuestros corazones el significado del arrepentimiento. Dios dice que la salvación no puede darse sin el arrepentimiento. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro arrepentimiento. Por lo tanto, sigamos todas las enseñanzas de la verdad del nuevo pacto. La obediencia a la palabra de Dios es también uno de los mandamientos de Dios en la verdad. Sin embargo, hay algunos que piensan que están guardando todos los mandamientos de Dios, aunque no es así. Por esa razón, les he hablado del rey Saúl. Saúl pensó que había obedecido el mandato de Dios de destruir a todos los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, no destruyó todo por completo. Dios eligió a Saúl como figura representativa
que desobedeció a Dios, lo que hizo que el Espíritu de Dios lo abandonara. El hecho de que guardemos el día de reposo y la Pascua no significa que estemos guardando todos los mandamientos de Dios. No debemos tratar el día de reposo y la Pascua como solo simples normas, sino que debemos cumplir todos los mandamientos porque es Dios quien nos lo ha ordenado. Solo cuando obedecemos correctamente y guardamos todas las palabras del Espíritu y de la esposa, podemos decir que hemos ofrecido un arrepentimiento sincero y que estamos haciendo los preparativos para volver al eterno reino de los cielos. Por lo tanto, no deberíamos seguir al Padre y a la Madre diciendo «Amén» a cualquier lugar al que nos lleven y a todas las enseñanzas que nos den. Hermanos, ¿quién es nuestro Padre y quién es nuestra Madre? ¿Contra quién pecamos para ser expulsados a esta tierra? ¿No están delante de nosotros aquellos a quienes debemos ofrecer nuestro arrepentimiento? ¿Cómo podemos contradecir sus palabras diciendo «De ninguna manera, no puedo hacer eso»? Tenemos que seguirlos con un corazón agradecido, a donde quiera que nos lleven. Han venido a esta tierra para salvarnos a nosotros, los seres mortales. Debemos entender correctamente su gracia. Por favor, no piensen solo en las normas guardadas en el día de reposo y en la Pascua. Pensemos primero quién es el que nos ordenó estas normas de culto. Cuando guardamos el día de reposo y la Pascua, obedeciendo la voz de Dios, que nos ordenó guardarlos, podemos decir que hemos logrado el arrepentimiento completo. En la Biblia Dios dice, «Volveos a mí guardando la Pascua, volveos a mí a través de los diezmos y las ofrendas, volveos a mí a través de los mandamientos de Dios». La verdad del nuevo pacto fue el primer mensaje que Jesús enseñó cuando predicó proclamando, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». No es por eso que Jesús puso todos los ejemplos, desde ser bautizado en Marcos capítulo 1, que fue el comienzo del Evangelio, hasta guardar el día de reposo. No debemos considerarlas como simples ceremonias. En lugar de eso, debemos pensar primero en quiénes fueron los que designaron estas ceremonias. No debemos guardar nada que Dios no haya ordenado, ¿cierto? Si Dios no hubiera designado el séptimo día como día de reposo, ¿qué significado tendría el séptimo día? Si Dios no hubiera designado la Pascua como el día para recibir la promesa de la vida eterna y como el día para que el desastre pase sobre nosotros, ¿qué significado tendría el anochecer del día 14 del primer mes? Los mandamientos del nuevo pacto contienen un importante significado porque fue Dios mismo quien los estableció. Si alguien solo se centra en la ceremonia de adoración en sí, diciendo, «He guardado el mandamiento de Dios porque fui a la iglesia el sábado», considerando la palabra de Dios como insignificante, no podemos decir que esta persona haya guardado el mandamiento. Algunos dicen, ¿acaso Judas Iscariote no celebró también la Pascua? Sin embargo, lo que Judas Iscariote comió fue un pan y un vino comunes. Lo que guardó no fue la Pascua establecida por las santas palabras de Dios, sino solo la ceremonia. Nunca debemos convertirnos en ese tipo de personas. La Pascua tiene un significado importante porque es la palabra de padre y madre. El día de reposo también tiene un significado importante porque es un mandamiento dado por padre y madre. Somos pecadores celestiales que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a la tierra. El Dios al que debemos confesar nuestros pecados está delante de nosotros, en carne. Si tenemos un buen concepto del día de reposo y de todos los demás mandamientos, pero pensamos con indiferencia en aquellos que nos ordenaron guardarlos y en las palabras que nos dan, no es diferente de despreciar el día de reposo y la Pascua. Hermanos, ¿de quién se origina el día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto? ¿No provienen todos de Dios? Si consideramos que las ceremonias de culto son importantes, pero no consideramos que Dios, que ordenó estas ceremonias, es importante, entonces, ¿qué bendición podemos recibir a través de estas ceremonias de culto?
El Padre y la Madre, a quien debemos ofrecer nuestro sincero arrepentimiento, habitan entre nosotros. No es por ellos que guardamos los mandamientos, como el día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos, incluido el día de expiación que celebramos hoy. Lo más importante no es la fecha, que es el 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado, sino Dios. No celebramos el día de expiación en el 10º día del 7º mes, porque Dios designó ese día como el día de expiación, porque las palabras de Dios son importantes y porque respetamos las palabras de Dios. ¿A quién podemos volvernos cuando tenemos esta mentalidad durante esta fiesta? Podemos volvernos a Dios. Por esta razón, cuando Jesús resumió todas las enseñanzas de la verdad de los 66 libros de la Biblia, dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», y enseñó a mucha gente el Evangelio del reino. Lo hizo para guiarnos al arrepentimiento. No debemos pensar simplemente: guardo el sábado, que es el día de reposo, y la Pascua, porque son la verdad en la Biblia. Debemos entender que la razón por la que estos mandamientos son verdaderos no es solo porque están en la Biblia, sino porque el que los ordenó es Dios. Si consideramos importantes las palabras escritas en la Biblia, pero menos importantes las palabras dadas directamente por Dios en la carne, ¿no somos como aquellos que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido? A través del día de expiación de este año, entendamos claramente por qué Jesús dijo primero: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», y predicó el Evangelio del reino a todos los pueblos. Al hacer esto, seamos los hijos celestiales que se han arrepentido de corazón y sigamos a Padre y Madre hasta el final por donde quiera que vayan, obedeciendo absolutamente su voluntad de volvernos a ellos, así como todos los reglamentos, decretos y leyes del nuevo pacto que ellos nos han dado. Los que no obedecen el Evangelio son los que no se han arrepentido. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios los destruirá a todos. Espero que todos nosotros podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados con un corazón contrito durante el día de expiación de este año. Si nos arrepentimos sinceramente de lo que aún nos ha faltado por hacer en nuestra relación con los hermanos, podremos lograr el arrepentimiento completo y agradar a Dios. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.